Hoy vamos a tomar un tema difícil, que es la discapacidad. La discapacidad no define a las personas, ¿verdad, doctor? Exactamente. Las personas son ante todo, digamos, personas. Y por eso el término para hablar de la discapacidad, lo correcto es decir personas con discapacidad, porque ante todo son seres humanos, ante todo son personas. Decime, ha cambiado en los últimos años el paradigma, ¿no? Sí, es como que cada vez se le tiende a dar un poco de más autonomía en el sentido de que la persona con discapacidad que tenga algún margen para tomar sus propias decisiones debe ser siempre consultada, debe ser siempre escuchada, debe ser siempre tenida en cuenta para saber qué es lo que ella quiere para sí misma, para, para su presente, para su futuro, para que uno como familia, como profesional, como equipo interdisciplinario y como sociedad estemos siempre para acompañarlo y para exaltarle todas sus potencialidades para que dentro de cada uno de su complejidad, de sus particularidades, esa persona pueda tener lo que desea y lo que más útil desea para tener la menor dependencia posible de los demás Esa es la gran diferencia, y me la, parece. y la mayor calidad de vida. Esto no significa que uno ya de antemano sepa que una persona con discapacidad, tal vez uno sabe por el tipo de diagnóstico, por la severidad, uno ya como médico intuye que el pronóstico en cuanto a posibilidad de que llegue a caminar sola son mínimos, de que esa persona uno la torture con una propuesta de rehabilitación para que esa persona en algún momento camine. No, en el mientras tanto, si esa persona elige tener a su lado un acompañante terapéutico o un enfermero que la lleve en una silla de ruedas a una escuela, a un centro de rehabilitación, a un teatro, a un cine, a una plaza, eso es válido. O sea, hay que escuchar a esa persona porque dentro de su minusvalía, dentro de su limitación, está decidiendo qué hacer con su vida. O sea, eso es hoy un nuevo paradigma que hay que darle a estas personas la posibilidad de que cuando tienen esa capacidad, ellos O sea, elijan. desarrollar las capacidades y lo que sí puede hacer. Exactamente. Ese es el gran Y lo cambio. que no, hay métodos sustitutivos, los llamados apoyos, todas estas cosas que van desde lo adecuado en cuanto a informática, a una prótesis, a una ortesis, a una valva, a un corrector de postura, a un andador, a una silla de ruedas, ya sea de manejo propio por la persona o electrónica en la persona que no tiene o que tiene mínimos valores de motricidad, que lo sepa, digamos, conducir con una mano, con la voz. O sea, todas estas cosas hoy son contempladas por la nueva medicina de la discapacidad. Pero bueno, definamos, Ceci, qué cosa es la discapacidad ¿Qué es para la que se entienda. discapacidad? A ver. Es la disminución o pérdida más o menos prolongada o definitiva de los roles, de las funciones que una persona tiene y que lo hace, digamos, diferente a las iguales personas de su misma edad, de su mismo sexo, y que lo pone en desventaja. En desventaja para relacionarse con su propia familia, en desventaja con la escolarización, en desventaja con lo laboral, con el transporte. O sea, digamos, esa desproporción que hay entre lo que no tiene una persona con discapacidad y lo que sí tiene, que la hace diferente, eso es precisamente la discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad, Ceci, en el mundo y la Argentina no es la excepción. ¿De qué número estamos hablando? ¿Qué Mira, porcentaje? para que tengas una idea, hace 20 años se hablaba de que alrededor de un 8 o un 9% de la población. Yo he visto algunas estadísticas mucho más nuevas de censos del 2013, 2014 para acá, que habla que es muy probable que un 12.3 a un 12.7, que es alto, altísimo, de la población argentina, tiene alguna, digamos, persona con discapacidad. Es muy, muy raro que en una manzana uno no vea a una familia con una persona con discapacidad.
Y las discapacidades pueden ser de tipo motrices, o sea, déficit en los movimientos en general, alrededor de se habla de que un 48, casi 50% de las discapacidades son de tipo motora, alrededor de un 25% sensoriales, o sea, déficit de la vista, déficit de la audición, del sentido, Ahora que lo decís, todos del tenemos olfato. alguna discapacidad. Exactamente. De tipo mental, alrededor de o sea, de un 8%, y sensorial, digamos, sí, alrededor de un 25%. No, repito, 18% mental y un 8% visceral. Yo tengo una consulta para hacerte. Correcto. El tema del certificado de discapacidad es controversial. Porque hay mucha gente que no quiere sacar el certificado y siente que puede ser estigmatizada. Yo considero que es un error y te doy las razones para... La persona cuando blanquea su condición de persona con discapacidad, ya tiene ante la sociedad, ante el Estado, ante las prepagas, ante las obras sociales, tiene como una carta de presentación que lo ampara y es como que le da prioridad en el sentido de que si necesita durante una parte importante de su vida una educación especial, una rehabilitación en un centro especializado, una internación, los medicamentos que para esa enfermedad que padece va a requerir una buena parte o toda su vida, todo eso, o sea, todas esas cosas por ley Una estarían persona que lo con asista, sí. cobertura bancada, como se dice, por el Estado, o si tiene una prepaga por la prepaga, o si tiene una obra social por la obra social. Eso desde el punto de vista económico es muy importante Entonces, para el la certificado persona. es un derecho ganado. Es un derecho ganado y yo diría que es una necesidad. Es hasta pudiéramos decir, un salvoconducto para que las prepagas, las obras sociales, el Estado, sepan que a esa persona no se le puede abandonar, que hay que bancarla en lo económico, en el apoyo. El hecho mismo del transporte, una persona con una discapacidad motora o mental o mixta necesita trasladarse desde su domicilio a su escuela especial, a su centro de rehabilitación, con el certificado, tiene la cobertura para que esa obra social le tenga que dar el transporte que lo lleve y que lo traiga. Doctor, ¿y en el centro Reviogral realizan algún tipo de asistencia administrativa? Eso es muy importante. Acabas de tocar casi todos estos trámites que digamos que tienen que ver con los pedidos, ya sea para que la obra social te autorice los tratamientos, el transporte, los medicamentos, una silla de ruedas, un andador, una prótesis, una valva. Son trámites que administrativamente son engorrosos. Y nosotros en el Centro de Rehabilitación Reviogral procuramos, mediante nuestro equipo administrativo, darle a estos pacientes, o sea, aceitarle todos estos pasos para que les sea lo menos traumático, lo menos largo, lo menos truculento, digamos, posible. Es como que ya estamos entrenados para todos esos pedidos, todas esas cosas, viabilizarlos, vehiculizarlos, los ayudamos, como para que todo esto le salga en el menor tiempo posible. O sea, ahí, es muy importante no solamente el trabajo de rehabilitación que hacen las diferentes áreas, la kinesiología, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la psicomotricidad, la psicología, la neuropsicología, los médicos, sino también el equipo administrativo es fundamental para facilitarle a las personas con discapacidad y a sus parientes todos estos trámites, o sea, para hacérselo lo más fácil, lo menos engorroso posible. Eso es mucho, eso es mucho. Y lo importante es prepararse para la afuera. Exactamente. O sea, para que esa persona, dentro de lo posible, sea plena, se pueda llegar a integrar a la sociedad de la manera, digamos, que más se pueda dentro de sus
posibilidades, de sus potencialidades y de sus deseos. O sea, porque hay siempre que consultarle en lo posible qué quiere esa persona para sí mismo. Entonces sería empatía, ¿Correcto? reconocimiento y ¿qué tercer palabra para cerrar? dirías? Sensibilidad. Y sensibilidad. Sensibilidad y, digamos, y tecnología. Siempre estar claro. actualizado para brindarle lo mejor a esos pacientes, Ceci. Gracias, doctor.